La sala de espera parecía sacada de una película antigua, con su olor a desinfectante barato y su silencio que se pegaba a la piel. Llevaba horas sentada, el alma en vilo, el corazón martillando contra mis costillas. Mis manos, antes tan ágiles con las bandejas y los platos, ahora estaban cubiertas de rasguños y magulladuras, el recuerdo de una noche que no quería revivir. Carlos, mi marido, o lo que fuese, estaba en alguna parte del hospital, lidiando con su mundo, mientras yo solo podía mirar la puerta de esa habitación, esperando noticias de Ana, la pequeña Ana, mi hija de alguna manera. Todo esto se sentía tan irreal, tan ajeno a la vida que conocía hace apenas unos meses. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible que una camarera de Sevilla, sin más preocupaciones que llegar a fin de mes, acabara en medio de una guerra de la mafia, casada con el hombre más peligroso de Andalucía? No lo sé, de verdad que no lo sé. A veces las piezas simplemente se unen de la forma más extraña y brutal. Si tengo que ser honesta, no recuerdo con exactitud la primera vez que vi a Carlos. Lo que sí recuerdo, con una claridad dolorosa, es la noche en el restaurante Loroni. Había sido un día terrible, el camarero principal se puso enfermo y el gerente, un tipo con el que nunca me llevé bien, me obligó a salir de la cocina. «María, tú al suelo, hay clientes muy importantes», me había gritado. Yo, María Benítez, una humilde lavaplatos, con mi uniforme 2 tallas más grande y mi moño deshecho, temblando ante la idea de encontrarme cara a cara con la clientela especial de la que todo el mundo susurraba. Carlos Moretti. Su nombre sonaba a poder, a miedo. Él era el don de Sevilla, o de gran parte de ella, al menos eso se decía. La tensión en el ambiente era palpable. Las luces, esos candelabros de cristal que parecían llorar luz, apenas disipaban la oscuridad que emanaba de la mesa principal. Había una niña, Ana, sentada junto a él, una muñeca de porcelana con el alma rota, que no había pronunciado una palabra en casi 2 años, desde que su madre, la primera esposa de Carlos, había muerto en circunstancias confusas. A su alrededor, un desfile de mujeres perfectas, frías como el hielo, hambrientas de estatus. Recuerdo a la otra Ana, Ana Calderón, la rubia, preciosa, sí, pero con esa mirada depredadora que te congelaba el alma. Había un montón de miradas, cuchicheos, la presión de esa sala era casi asfixiante. Carlos, con su cabello oscuro peinado hacia atrás y unos ojos que parecían hechos de acero, golpeó su copa de whisky en la mesa. El sonido, un clang seco, resonó como un disparo. Todas las mujeres se encogieron, pero la pequeña Ana, la muñeca de porcelana, ni se inmutó. La mirada de Carlos, normalmente tan controlada, se suavizó un ápice al posarse en su hija. «Ana, mírame», le dijo, casi rogando. «El consejo dice que necesito una esposa. Dice que tú necesitas una madre. No me importa quién sea. Solo me importa que seas feliz. Tú eliges». Fue entonces cuando entré yo, con mi bandeja llena de jarras de agua de cristal, tratando de ser invisible. Estaba tan nerviosa, tan consciente de esos hombres con armas escondidas por toda la sala, que mis manos temblaban como hojas al viento. Carlos, sin siquiera mirarme, gruñó. «¡Agua!». Me sobresalté, tropecé, y mi codo chocó con su silla justo cuando él se movía. La jarra se resbaló. Un chorro de agua helada cayó sobre su traje impoluto, sobre la mesa, salpicando incluso a la pequeña Ana. El silencio fue sepulcral, peor que el del hospital ahora mismo. «¡Torpe!», gritó Ana Calderón, la rival, con una voz estridente.
Carlos se levantó despacio. Vi el agua gotear de su puño y luego sus ojos, tan fríos como el hielo, se posaron en mí. Mi cara se puso blanca, lo juraría. Lo siento mucho, señor. Lo siento. Balbuceé con las manos tan temblorosas que no podía ni coger una servilleta. Intenté secarle, pero me detuve, aterrada de tocarlo. Déjalo, dijo, con una voz tan baja que era casi un gruñido. Y entonces apareció el gerente, José, el que me había echado al ruedo. Estás despedida. Te dije que no nos avergonzaras. Me agarró el brazo con rudeza. Lágrimas, malditas lágrimas de rabia y desesperación, se asomaron a mis ojos. Era mi tercer trabajo en el mes. Necesitaba ese dinero para mi hermano, Carlos, para su rehabilitación. ¡Espera! Esa palabra, una sola palabra, un susurro infantil, rompió el aire pesado del restaurante. Todos se quedaron helados. Ana Moretti había hablado. La pequeña, la que no hablaba desde hacía 18 meses, había hablado. Bajó de su silla, ignorando a su padre y a la rubia Ana. Sus ojos grandes y tristes se fijaron en mí, que aún luchaba contra las lágrimas y la mano del gerente. «Hola, cariño», susurré, casi por instinto, arrodillándome a su altura, olvidando todo lo demás. «Está bien, soy yo la torpe». La niña extendió su pequeña mano, agarró mi delantal, luego se aferró a mi pecho, escondiendo su cara en mí. Un jadeo colectivo llenó la habitación. Carlos Moretti me miraba fijamente. Él, que había gastado fortunas en terapias, que le había comprado ponis y joyas, no había recibido un abrazo de su hija en un año. Ana levantó la vista hacia su padre, aún aferrada a mí. Luego, con un dedo diminuto, me señaló. «Ella», susurró, «la elijo a ella». Fue un terremoto. Ana Calderón derribó su silla al levantarse, indignada. «Esto es una broma. Es una sirvienta. Huele a lavavajillas». Pero Carlos la ignoró. Caminó hasta mí, cada paso una losa de mármol. Se paró a centímetros de mí, tapando la luz. «Señor, no sé qué está pasando. Solo quiero irme a casa», dije, el terror en mi voz. Él estudió mi cara. Vio el miedo, sí, pero también cómo instintivamente había acariciado la nuca de Ana, protegiéndola del griterío. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz esta vez con un matiz diferente. «María, María Benítez», asintió. Luego miró a su consejero, el otro José. «José, trae el coche y escribe un cheque para el dueño del restaurante por los daños». Se volvió hacia mí. «¿No vas a casa, María?» «No». Su mano se extendió para levantarme. «No, vienes con nosotros. Tenemos una boda que planear». El trayecto hasta la hacienda Moretti fue silencioso. Yo estaba pegada a la puerta trasera del SUV blindado, tan lejos de Carlos como me era posible. Ana dormía en el asiento del medio, con su cabeza en mi regazo. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Secuestrada? Había sido secuestrada por la mafia de Sevilla. Pensé en abrir la puerta y tirarme, pero el coche iba a toda velocidad y José, el conductor, me observaba por el retrovisor. «Deja de temblar», dijo Carlos sin levantar la vista de su teléfono. «No mato civiles a menos que me den una razón». «Usted dijo boda», balbuceé. «¿No puede simplemente casar a la gente que recoge en restaurantes? Eso es ilegal. Es una locura». Él se giró hacia mí. La luz de la calle, al pasar, iluminó su mandíbula. «En mi mundo, María, la ley es una sugerencia y la locura un requisito». El coche redujo la velocidad, girando por unos inmensos portones de hierro forjado. La hacienda Moretti no era una casa, era una fortaleza. Muros altos,
guardias armados con Rottweilers y una mansión que parecía sacada de la Francia del siglo XVIII. Cuando el coche se detuvo, Carlos cargó a la dormida Ana y me hizo una señal para que le siguiera. Entramos en un gran vestíbulo con suelos de mármol y una escalera doble. Era hermoso, sí, pero frío y vacío. José te llevará al ala de invitados, dijo Carlos, empezando a subir las escaleras con su hija. No, grité. Él se detuvo y se giró lentamente. Nadie le gritaba a Carlos Moretti. No voy a un ala de invitados, dije. Mi voz temblaba, pero mi barbilla se mantenía alta. Me voy a casa. Mi hermano Carlos me está esperando. Necesita su medicación. Si quiere una niñera, contrate una. Carlos bajó las escaleras, un paso a la vez, hasta que estuvo a centímetros de mí. Olía a sándalo y a pólvora. Tu hermano, dijo con calma. Carlos Benítez, 22 años, adicto a los analgésicos tras una lesión de fútbol. Actualmente debe 45,000 euros a los usureros del Polígono Sur, concretamente a un tal Vini la Rata. Sentí cómo la sangre se me helaba. ¿Cómo sabe todo eso? Lo sé todo, dijo él, y sé que Vini planea romperle las piernas a Carlos mañana si no se realiza el pago. Ahogué un sollozo. Había estado trabajando en 3 empleos, pero los intereses no paraban de crecer. Estoy pagando, solo necesito más tiempo. No tienes tiempo, dijo Carlos. Sacó un papel doblado de su bolsillo. ¿Qué es esto? Un contrato, dijo. Un acuerdo prenupcial estándar con algunas adendas. Lo abrió. Aquí está el trato, María. Te casas conmigo. Es un matrimonio solo de nombre. No compartirás mi cama. No preguntarás por mis asuntos. Tu único trabajo es ser una madre para Ana y actuar como la señora Moretti en público. Y si dices que no, sales por esa puerta. Dejo que Vini le rompa las piernas a tu hermano. Y Ana vuelve a no hablar. Lo miré con odio. Es usted un monstruo. Soy un padre, corrigió Carlos, y soy un hombre que necesita una esposa para evitar una guerra con los Calderón. Si me caso contigo, una civil, es un movimiento neutral. Si no, tengo que casarme con Ana Calderón. Y prefiero quemar esta ciudad hasta los cimientos antes que dejar que esa mujer críe a mi hija. Se acercó. A cambio de 1 año de matrimonio, pagaré la deuda de Carlos esta noche. Pagaré la mejor clínica de rehabilitación del país y cuando termine el año, te irás con 5 millones de euros y una nueva identidad. Miré el papel, luego a la escalera por donde Ana había desaparecido. Recordé el pequeño abrazo de la niña, la desesperación en sus ojos tristes, y pensé en mi hermano Carlos, aterrado y enfermo en nuestro pequeño piso. 1 año, susurré. 365 días, dijo Carlos. ¿Y promete que no me tocará? Sus ojos recorrieron mi cuerpo, deteniéndose un segundo de más antes de volver a los míos, fríos como el hielo. No eres mi tipo, María. Eres desordenada, eres ruidosa y eres una carga. Esto es un negocio. Tomé el bolígrafo de su mano. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Firmé mi nombre. María Benítez. Carlos tomó el papel. Bienvenida a la familia, señora Moretti. La boda es el sábado. Intenta encontrar un vestido que no parezca de segunda mano. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé sola en el inmenso vestíbulo. Estaba a salvo. Mi hermano estaba a salvo. Pero mientras miraba las sombras que se extendían por el suelo, me di cuenta de que acababa de vender mi alma al diablo. Y el diablo era peligrosamente atractivo. Aquí tengo que hacer una pausa, de verdad. Es que todo esto, esta situación con Carlos, con su mundo, era algo tan disparatado.
Yo, una camarera de un bar de tapas, casarme con un jefe de la mafia para salvar a mi hermano y ser una madre para una niña traumatizada. En mi barrio habríamos dicho, a esta se le ha ido la pinza. Pero lo más loco es que no lo era. Quizás la realidad de Carlos era tan diferente a la mía que lo normal para él era una fantasía oscura para mí. No sé si es que estaba tan desesperada por Tobías, mi hermano, Carlos, o si la mirada de Ana, de la pequeña Ana, me había tocado el alma de una manera que no entendía. Me habían arrastrado a un torbellino del que era imposible escapar. Y en el fondo, en algún lugar oscuro y sin explorar, quizá me gustaba sentir esa adrenalina, esa vida en el límite, por muy aterradora que fuera. Dejemos de darle vueltas. Volvamos a la historia. Me desperté en una cama lo suficientemente grande como para dormir a toda mi familia. Las sábanas eran de algodón egipcio, el techo estaba pintado a mano con querubines, y la vista desde la ventana daba al río Guadalquivir. Era el tipo de habitación que había visto en revistas, pero cuando me acerqué a la ventana, vi a los guardias armados patrullando el césped con pastores alemanes. No era un dormitorio, era una jaula de oro. Encontré a Ana en la cocina una hora más tarde. La cocina era un espacio industrial elegante de acero inoxidable y mármol negro, actualmente ocupado por un chef personal aterrorizado que intentaba que Ana comiera avena. Ana estaba sentada en un taburete, con los brazos cruzados y los labios bien cerrados. «Buenos días», dije, entrando. Llevaba una de las batas de seda que la doncella me había dejado. Se sentía resbaladiza y cara, como todo en esa casa. La cara de Ana se iluminó, saltó del taburete y corrió hacia mí, abrazando mis piernas. «No quiere comer», se quejó el chef, un hombre llamado Henry. «El señor Carlos insiste en que coma un desayuno equilibrado». «El señor Carlos no está aquí, ¿verdad?», pregunté. «Está en su despacho haciendo negocios», dijo Henry rígidamente. «Claro. Bueno, no sé tú, Ana, pero yo odio la avena», le dije a la pequeña guiñándole un ojo. «¿Te gustan los panqueques con pepitas de chocolate?» Ana asintió vigorosamente. «A un lado, Henry», dije, atándome un delantal sobre mi bata de seda. «Fui camarera en una cafetería durante 3 años. Puedo hacer panqueques dormida». 20 minutos más tarde, la cocina olía a vainilla y chocolate derretido. Ana estaba cubierta de sirope, sonriendo, de verdad sonriendo, mientras se metía un tenedor lleno de panqueque en la boca. Yo me reía mientras le limpiaba el chocolate de la nariz. «¿Esto es una cocina o un circo?». La voz profunda interrumpió la risa. Carlos estaba en el umbral. Iba vestido con un traje de carbón, listo para la guerra o una reunión de la junta. Probablemente ambas cosas. Miró el desorden, la harina en la encimera, el sirope en el suelo y el chocolate en la cara de su hija. Yo me quedé paralizada, con la espátula en la mano. Tenía hambre. No quería avena. Me excusé. Carlos miró a Ana. Esperaba que su hija se encogiera, que se escondiera. En cambio, Ana le ofreció un trozo de panqueque. Carlos hizo una pausa. Entró en la habitación, el sonido de sus zapatos resonando en el mármol. Se inclinó y tomó el bocado del tenedor. Masticó lentamente, sus ojos nunca apartándose de los míos. «Demasiado dulce», murmuró. Pero tomó una servilleta y le limpió suavemente la cara a Ana. «El coche está listo. Tienes una cita en la boutique de novias de la calle Sierpes. José te llevará. Compra lo que quieras. Solo estate lista para las 6 de la tarde». «¿A dónde vamos a las 6?», pregunté. «Cena con el consejo», dijo Carlos, mirando su reloj. «Quieren inspeccionar a mi futura novia. No me avergüences, María». «Intentaré no derramar agua sobre nadie», le respondí. Carlos se detuvo en la puerta,
Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Se fue tan rápido que casi no la vi. Asegúrate de no hacerlo, murmuró. La boutique de novias, Eleonora's, estaba cerrada al público para mi cita. Era un palacio de tul y encaje. Me sentía como una impostora mientras las dependientas me rodeaban, vistiéndome con trajes que costaban más que las facturas médicas de mi hermano en un año. Este es exquisito, dijo la dependienta, subiéndome la cremallera de un vestido estilo sirena, incrustado de perlas. El señor Carlos dio instrucciones específicas. Elegante, conservador, pero caro. Me miré en el espejo de 3 cuerpos. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido ceñía mis curvas a la perfección. La tela blanca contrastaba con mi cabello castaño. Por un segundo me permití imaginar que esto era real, que me estaba casando por amor. Dejen que pasen. La orden vino de la entrada de la zona de prueba. Las dependientas se escabulleron como ratones. Me di la vuelta. La otra Ana Calderón, estaba allí. Se veía impecable con un traje sastre rojo, sujetando un bolso de mano que parecía un arma. Caminó a mi alrededor, inspeccionándome como se inspeccionaría un caballo en una subasta. «Blanco», se rió Ana, un sonido frío y quebradizo. «Qué optimista. Supongo que Carlos no mencionó que la última mujer que vistió de blanco a su lado terminó en un ataúd cerrado». Tragué saliva. «Solo intento superar esto, Ana. No quiero problemas». «Tú eres el problema, querida. Eres una carga». Se acercó, invadiendo mi espacio personal. ¿Crees que te eligió porque le gustas? Te eligió porque eres desechable. Eres un escudo humano. Cuando empiecen a volar las balas, y lo harán, él no se lanzará delante de ti. Se lanzará delante de Ana. Lo sé, dije, mi voz temblorosa pero firme. Sé que solo soy un contrato, pero también sé que Ana me eligió a mí. No te eligió a ti. La cara de Ana Calderón se torció en una mueca de pura rabia. Estiró la mano y me agarró la muñeca, sus uñas clavándose en mi piel. «Escúchame, ratita de restaurante. Disfruta de tu boda. Disfruta de las sábanas de seda, porque una vez que consiga lo que quiero, no serás más que una mancha en la alfombra. Suéltala». La voz de Carlos era baja, vibrando con una calma letal. Ana me soltó la mano como si me quemara. Carlos estaba de pie en la entrada del probador. No estaba programado que viniera. Pasó junto a Ana sin mirarla, dirigiéndose directamente a mí. Me tomó la muñeca, examinando las marcas rojas en forma de media luna que habían dejado las uñas de Ana. Su pulgar rozó mi piel, un toque que envió una descarga eléctrica por mi brazo. «¿Te hizo daño?», me preguntó Carlos, con los ojos oscuros. «Estoy bien», susurré. Él se volvió hacia Ana. «Si alguna vez vuelves a tocar a mi prometida, Ana, olvidaré que nuestros padres eran amigos. Olvidaré el tratado de paz y quemaré el imperio Calderón hasta reducirlo a cenizas». Ana palideció. Se ajustó la chaqueta intentando recuperar la dignidad. «Cometes un error, Carlos. Ella es débil». «Ella es más fuerte que tú», dijo Carlos. «Fuera de aquí, Ana». Ella salió furiosa. El silencio que dejó atrás era espeso. Carlos se volvió hacia mí. Yo estaba temblando. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta del traje y me la puso sobre los hombros, cubriendo la piel expuesta del vestido de novia. «Te dije que pagaría la deuda», dijo suavemente. «No te dije que te protegería de los lobos. Eso fue un descuido. No volverá a pasar». «¿Por qué viniste?», pregunté, apretando su chaqueta. Olía a él, masculino y seguro. «No confío en los modistos», mintió. Me ajustó la solapa de la chaqueta cerca del cuello,
sus nudillos rozando mi clavícula. Este vestido funciona. Cámbiate. Tenemos una cena a la que asistir. Por primera vez no me sentí como una prisionera. Me sentí como una reina que acababa de encontrar a su rey. La boda de Carlos Moretti y María Benítez fue el evento de la década en el mundo de la mafia sevillana. Se celebró en la Catedral de Sevilla, una estructura gótica que parecía demasiado sagrada para los hombres sentados en los bancos, hombres que sin duda habían quebrantado cada mandamiento predicado desde el púlpito. La seguridad era más estricta que la inauguración del presidente. Hombres con auriculares se alineaban en las paredes y había francotiradores apostados en los tejados cercanos. Yo estaba en la parte trasera de la iglesia. Llevaba el vestido incrustado de perlas, con el pelo recogido en un intrincado moño. Mi hermano Carlos, Tobías, estaba a mi lado. Se veía mejor, arreglado con un esmoquín de alquiler, aunque todavía pálido y sudando ligeramente por la abstinencia, mitigado por la clínica de metadona a la que Carlos lo había enviado. «No tienes que hacer esto, María», susurró Carlos, apretándome el brazo. «Podemos escapar». «No podemos escapar, Tobías. Él pagó tu deuda y le hice una promesa a una niña». Me alisó el vestido. La música del órgano subió. Las puertas se abrieron. Mientras caminaba por el pasillo, cientos de ojos se volvieron hacia mí. Vi a los jefes de las 5 familias, a los representantes de los Bratva, y sentada en la primera fila, del lado del novio, Ana Calderón, con un vestido negro como si asistiera a un funeral. Carlos esperaba en el altar. Se veía devastador con un esmoquín negro y una rosa blanca en la solapa. Su rostro era ilegible, una máscara de piedra. Pero a medida que me acercaba vi sus ojos. No estaban fríos hoy, estaban intensos, fijos en mí como si yo fuera la única fuente de luz en la cavernosa sala. Llegué al altar. Carlos me tomó la mano. Su agarre era firme, me anclaba. «Pies fríos», murmuró lo suficientemente bajo como para que solo yo lo escuchara. «Congelados», susurré de vuelta. «Agárrate a mí». La ceremonia pasó como un borrón de latín e incienso. Cuando el sacerdote preguntó por los votos, Carlos pronunció los suyos con una gravedad que me oprimió el corazón. Prometió protegerme, honrarme. Cuando fue mi turno, miré a Ana que estaba sentada en la primera fila con una cesta de pétalos de flores. Me hizo un pequeño pulgar hacia arriba. «Sí, quiero», dije. Mi voz sonó clara. «Puede besar a la novia». Carlos dudó. Esta era la parte que no habían ensayado. Se inclinó, una mano subió para acariciar mi mejilla. Me echó la cabeza hacia atrás. Esperaba un beso en la mejilla, un beso de atrezo. En cambio, Carlos presionó sus labios contra los míos. Al principio fue suave, tanteando. Luego lo profundizó, poseyendo mi boca con un hambre que nos sorprendió a ambos. Durante 3 segundos, el contrato no existió. La mafia no existió. Solo éramos un hombre y una mujer. Cuando se apartó, sus pupilas estaban dilatadas. Se aclaró la garganta, girándose hacia la multitud. «Les presento al señor y la señora Carlos Moretti». El aplauso fue educado, contenido. La tensión en la sala era palpable. La recepción se celebró en la hacienda Moretti. El salón de baile se transformó en un país de las maravillas invernal de rosas blancas y esculturas de hielo. El champán fluía como agua. Yo me movía entre la multitud, la mano de Carlos constantemente en la parte baja de mi espalda. Hice mi papel a la perfección, sonriendo a los capos, riéndome de los cumplidos pasivo-agresivos de sus esposas. «Lo estás haciendo bien», dijo Carlos, dándome un vaso de agua con gas. «Mejor de lo que esperaba».
Fui camarera, le recordé. Sonreír a la gente a la que quiero golpear es mi especialidad. Carlos soltó una risa, un sonido real y profundo. Ven, es hora del primer baile. Se dirigieron al centro de la pista de baile. La banda comenzó a tocar un lento y melancólico estándar de jazz. Carlos me acercó, su mano envolviendo mi cintura. Todos nos miran, dije, sintiendo el calor de su cuerpo a través de las capas de seda. Que miren, que vean que eres mía. ¿Lo soy? Me atreví a preguntar, mirándolo. ¿Tuya? La mandíbula de Carlos se tensó. Por un año, María. Ese es el trato. ¿Y después? No respondió. Me hizo girar, bajándome. De repente, la música se detuvo. Un vaso se hizo añicos. Un grito atravesó el aire desde las puertas de la terraza del jardín. ¡Ana! Yo conocía ese grito. Era la niñera. Carlos pasó de amante a asesino en un segundo. Sacó el arma de su funda antes de que yo siquiera registrara lo que estaba sucediendo. «Quédate aquí», me rugió, corriendo hacia la terraza. Pero yo no me quedé. Me quité los tacones y corrí tras él. La terraza era un caos. Los guardias gritaban. En el centro del jardín, un hombre vestido de camarero tenía a Ana en un estrangulamiento. La arrastraba hacia la puerta trasera, un cuchillo pegado a su pequeña garganta. «¡Atrás!», gritó el asesino. «¡Atrás o le corto la garganta! ¡Quiero un helicóptero ahora!». Carlos se congeló, con el arma en alto. Tenía un tiro claro a la cabeza del hombre, pero éste se movía demasiado, usando a Ana como escudo. La mano de Carlos, la mano que nunca temblaba, estaba temblando. No podía arriesgarse a golpear a su hija. «¡Carlos, no dispares!», grité, corriendo sobre la hierba. «¡Vuelve!», gritó Carlos. No hice caso. Disminuí la velocidad, levantando las manos. Caminé hacia el asesino. «Oye», dije, mi voz temblaba. «Oye, mírame, suéltala, tómame a mí en su lugar». El asesino se rió, un sonido maníaco. «Tú no eres nadie. La niña es el objetivo». «Soy su esposa», grité. «Soy la nueva señora Moretti. Valgo más. Si te llevas a la niña, él te perseguirá hasta los confines de la tierra. Pero si me llevas a mí, quizás puedas negociar». El asesino dudó. Miró a Carlos, luego a mí. El intercambio tenía sentido. «María, no», rugió Carlos, dando un paso adelante. «¡Quédate atrás, Carlos!», grité. Miré al asesino. «Suéltala. Vamos». Me acerqué. El asesino movió el cuchillo momentáneamente, apuntándome para ahuyentarme. Ese fue el error. En esa fracción de segundo, Ana, la pequeña y silenciosa Ana, mordió la mano del hombre con toda la fuerza de un animal salvaje. El hombre aulló de dolor, aflojando el agarre. No pensé, no planifiqué. Me lancé sobre el hombre. No era una luchadora, pero era una hermana que había luchado contra traficantes de drogas para salvar a mi hermano Carlos. Planché al hombre, arañándole los ojos, golpeándole la rodilla en la ingle. El hombre rugió y me dio un revés. Salí volando hacia atrás, golpeando la fuente de piedra. Mi visión se quedó en negro por un segundo. Vi al hombre levantar el cuchillo sobre mí, listo para clavármelo en el pecho. ¡Bang! Un solo disparo resonó. La cabeza del asesino se echó hacia atrás. Cayó al suelo, muerto antes de tocar la hierba. El silencio cayó sobre el jardín. Carlos estaba a 3 metros, el humo saliendo del cañón de su arma. Soltó el arma y corrió. No corrió hacia Ana, corrió hacia mí. Cayó de rodillas a mi lado, tirándome a sus brazos. «María, María, mírame».
La sangre me goteaba del labio. Parpadeé intentando enfocar. Vi la cara de Carlos, pálida de terror. Vi a Ana corriendo hacia nosotros, ilesa. ¿Está bien? Jadeé. Carlos me miró, con los ojos muy abiertos. Tocó mi labio sangrante, sus dedos manchados con mi sangre. Mujer estúpida, valiente e idiota, susurró Carlos con la voz quebrada. Me apretó contra su pecho, escondiendo su cara en mi cuello. Podrías haber muerto. Soy la mamá, susurré, apoyando la cabeza en su hombro mientras la adrenalina se desvanecía. Eso es lo que hacen las mamás. Carlos me sostuvo allí, sobre la hierba ensangrentada, rodeado de su ejército, dándose cuenta con una aterradora certeza de que el contrato ya estaba roto. Él no solo necesitaba una esposa, me necesitaba a mí, y eso me convertía en el objetivo más grande de Sevilla. La hacienda Moretti ya no era solo un hogar, era una fortaleza sitiada. Las ventanas estaban cerradas, los guardias del perímetro se habían duplicado, y el silencio que colgaba en los pasillos era espeso de tensión. Yo estaba tumbada en el centro de la enorme cama principal, apoyada contra una montaña de almohadas. Habían pasado 3 días desde la boda, 3 días desde que había tacleado a un asesino y casi moría por una niña que no era mía. Tenía las costillas vendadas, el labio cosido, y todo mi cuerpo parecía un cardenal gigante. La puerta hizo clic y se abrió. Entró Carlos. Parecía no haber dormido en 72 horas. Tenía la camisa desabrochada en el cuello, las mangas remangadas revelando unos antebrazos musculosos, y una sombra de barba le oscurecía la mandíbula. Llevaba una bandeja de plata con sopa y un vaso de agua. «Estás despierta», dijo, con la voz ronca. «Es difícil dormir cuando pareces un mapache». Bromeé débilmente, intentando sentarme. Un dolor agudo me atravesó el costado y hice una mueca. Carlos estaba allí en un instante. Dejó la bandeja y colocó sus manos suavemente sobre mis hombros, acomodándome de nuevo contra las almohadas. Su tacto era agónicamente suave, un marcado contraste con la violencia de la que sabía que era capaz. «No te muevas», ordenó. «El médico dijo que necesitas reposo». «Necesito hacer pis, Carlos, a menos que quieras hacer eso por mí también». Un destello de diversión cruzó sus ojos cansados. «Podría cargarte». «Caminaré despacio». Cuando volví del baño apoyándome pesadamente en el marco de la puerta, Carlos estaba esperando para ayudarme a volver a la cama. Se sentó en el borde del colchón, observándome comer la sopa. Me observaba como si yo fuera un artefacto raro que podría romperse si apartaba la vista. «¿Por qué?», preguntó de repente. Yo hice una pausa, la cuchara a medio camino de mi boca. «¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Te lanzaste delante de un cuchillo por Ana. La conoces desde hace una semana. Solo firmaste el contrato por el dinero». Dejé la cuchara, la diversión desapareció de mi rostro. «¿Crees que lo hice por el contrato? Creo que la autoconservación es un instinto humano natural. Tú carecías de él». «No pensé», admití. «Solo vi a una niña asustada. Y sé lo que se siente al ser pequeña e indefensa mientras el mundo se desmorona». Miré a Carlos. «Mi padre no era un jefe de la mafia, Carlos. Solo era un borracho. Pero el miedo es el mismo». Carlos apartó la mirada, su mandíbula se tensó. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando los oscuros jardines. «Catalina», dijo. «¿Qué?» «La madre de Ana se llamaba Catalina». Carlos no se dio la vuelta. «Ella no era como tú, nació en esta vida, conocía los riesgos, pero la noche que murió fue una bomba en el coche destinada a mí. Llegué tarde. Ella tomó el coche para recoger a Ana del preescolar.
Ana estaba en el asiento trasero. Yo solté un jadeo suave. «Oh, Dios mío, ¿na vio a su madre arder?», dijo Carlos, su voz desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. «No ha hablado desde entonces, hasta el día en que te conoció». Se giró para mirarme. El acero de sus ojos se había derretido en algo crudo, algo torturado. «Te traje aquí para ser una distracción, María. Un escudo. Pero tú», negó con la cabeza, «te estás convirtiendo en otra cosa, y eso te convierte en una debilidad. Mis enemigos saben ahora que me importas. Volverán a por ti». «Que vengan», dije. Carlos volvió a la cama. Colocó una mano en el colchón, inclinándose sobre mí. «No lo entiendes. Te estoy dando una salida. El avión está listo. José puede llevaros a ti y a tu hermano Carlos a Europa. Te transferiré los 5 millones. El contrato es nulo. Puedes irte». Lo miré. Vi la desesperación en sus ojos. Intentaba salvarme, alejándome. Pensé en el dinero, la seguridad. París, Roma. Luego pensé en la pequeña mano de Ana agarrando la mía. Pensé en la forma en que Carlos me había mirado en el altar. Extendí la mano y tomé la suya. Su piel era áspera, callosa por las armas y la violencia, pero su agarre era cálido. «No me voy a ninguna parte, Carlos». «María, no», me interrumpió. «Hicimos un trato. 365 días. No rompo mis promesas. Además», le apreté la mano, «¿quién se va a asegurar de que Ana coma sus panqueques?». Carlos me miró fijamente durante un largo momento. Lentamente llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos. No fue un beso romántico. Fue un juramento, un sello de lealtad. «Entonces te quedas», susurró. «Pero a partir de este momento, nunca saldrás de esta casa sin mí. Nunca entrarás en una habitación sin revisar las salidas. Ya no eres María la camarera. Eres la esposa del don. Tienes que aprender a ser una reina». «Enséñame», dije. Los ojos de Carlos se oscurecieron. «Primero descansa. Mañana empezamos». Las lecciones comenzaron 2 días después. No eran lecciones de etiqueta. Carlos me llevó al campo de tiro subterráneo bajo la hacienda. Me enseñó a sujetar una Glock 19, a desactivar el seguro, a apuntar al centro de masa. «No dudes», instruyó Carlos, de pie detrás de mí, su pecho presionado contra mi espalda, corrigiendo mi postura. «Si alguien te ataca, lo derribas. Te ocupas de la moralidad después». Disparé. El retroceso sacudió mi hombro, pero di en el blanco. No en la diana, pero lo suficientemente cerca como para detener a un hombre. «Bien», murmuró Carlos cerca de mi oído. La intimidad de las lecciones era sofocante. Cada toque, cada corrección se sentía como un preludio. El aire entre nosotros crepitaba con una tensión no expresada. Ya dormíamos en la misma cama. Yo insistí en ello, alegando que la habitación de invitados era demasiado solitaria, pero no nos tocábamos. Carlos se quedaba en su lado, rígido, honorable. Yo me quedaba despierta, escuchando su respiración, preguntándome cuándo se rompería finalmente el acuerdo de negocios. Pero fuera de los muros de la hacienda, la guerra estaba escalando. 2 de los almacenes de Carlos fueron incendiados. Un cargamento de armas fue secuestrado. El asesino de la boda había sido un mercenario, imposible de rastrear, pero todos sabían quién movía los hilos. Ana Calderón. Carlos pasaba sus días en el despacho con José, su consejero, y sus capos, conspirando, gritando, planeando. A mí me mantenían fuera de las reuniones, relegada al papel de madre cariñosa. Pero María Benítez había pasado su vida escuchando a gente que pensaba que era invisible.
Sabía ser una mosca en la pared. Una tarde, mientras llevaba café al despacho, me detuve fuera de las pesadas puertas de roble. Aún no podemos atacar, decía José. Los Calderón tienen un nuevo socio, alguien de la Costa del Sol. Si atacamos a Ana ahora, desatamos una guerra nacional. No me importa, gruñó Carlos. Intentó matar a mi hija. Intentó matar a mi esposa. Quiero su cabeza en una pica. Hay algo más, jefe, dijo otra voz. Era el otro José, José Salvo, uno de los tenientes más antiguos de Carlos, un hombre que me había caído bien. Siempre traía dulces para Ana. Mis fuentes dicen que la fuga viene de dentro de la casa. Me congelé. Explícate, exigió Carlos. El asesino conocía los puntos ciegos de seguridad en la boda, dijo José Salvo suavemente. Sabía exactamente cuándo ibas a estar en la pista de baile. Solo el círculo íntimo conocía el horario. Tiene que ser uno de nosotros. Oh, añadió José, bajando la voz, es la chica. Cuidado con lo que dices, advirtió Carlos peligrosamente. Piénsalo, Carlos. Aparece de la nada una camarera. Luego, de repente, es la heroína. Tal vez fue una trampa, tal vez es una espía, una agente durmiente de los Calderón para meterse en tu cama. Se me cortó la respiración. Casi se me cae la bandeja. Basta, dijo Carlos. María es inocente. Si vuelves a sugerir lo contrario, José, te cortaré la lengua. Solo te cuido, jefe, dijo José Salvo rápidamente. Me alejé de la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. José Salvo intentaba tenderme una trampa o distraer a Carlos. Volví a la cocina, mi mente acelerada. Necesitaba demostrar mi lealtad. Necesitaba descubrir quién era el verdadero traidor antes de que José Salvo envenenara completamente la mente de Carlos. Al entrar en la cocina, vi a Ana sentada en la encimera dibujando con lápices de colores. «Hola, cariño», dije, intentando mantener la voz firme. «¿Qué dibujas?» Ana levantó la vista y me acercó el papel. Era un dibujo de la boda. Estaba Carlos, alto y vestido de negro, yo de blanco. Y al fondo, cerca del jardín, Ana había dibujado a un hombre. El hombre sostenía un teléfono y tenía un detalle muy específico, una cicatriz roja en la mano. Fruncí el ceño. Me acerqué. El asesino no tenía una cicatriz en la mano. Recordaba haberme forcejeado con él. Sus manos estaban limpias. «Ana», susurré. «¿Quién es este?» Ana golpeó la figura. Luego se señaló su propia oreja, imitando una llamada telefónica. Había visto a alguien al teléfono, alguien guiando al asesino. Volví a mirar la mano del dibujo. La cicatriz tenía forma de media luna. Ya había visto esa cicatriz antes. No en José Salvo, no en José, el consejero. La había visto en la mano del cura que ofició la boda. El padre José. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. La iglesia, el único lugar donde nadie buscaba, el único lugar donde nadie sospechaba. Agarré mi teléfono, tenía que decírselo a Carlos, pero antes de que pudiera marcar, las luces de la cocina se apagaron. La oscuridad era absoluta. Los generadores de respaldo de la hacienda solían encenderse en segundos, pero esta noche solo había silencio. «Ana, métete debajo del mostrador», sisé, agarrando a la niña y metiéndola en el armario debajo del fregadero. «Quédate ahí. No hagas ningún ruido hasta que papi venga. ¿Entiendes?» Ana asintió, con los ojos muy abiertos por el terror, y se hizo una bolita. Cerré la puerta del armario. Cogí un cuchillo de carnicero de la tira magnética de la pared. Oía pasos en el pasillo, botas tácticas pesadas, no la patrulla rítmica de los guardias de la casa. Las comunicaciones internas estaban caídas.
El sistema de seguridad había sido bloqueado. Alguien había abierto los portones desde dentro. No corrí al despacho. Sabía que Carlos estaría luchando por salir. Necesitaba llegar al cuadro eléctrico en el sótano para restaurar la energía y activar la alarma silenciosa que iba directamente a la policía. Un último recurso que Carlos despreciaba, pero que mantenía para la seguridad de Ana. Me moví por la despensa, deslizándome por el pasillo de los sirvientes. Estaba completamente oscuro, pero me había memorizado el diseño. Llegué a la puerta del sótano. Estaba ligeramente entreabierta. Contuve la respiración. Empujé la puerta con el pie. Un rayo de linterna cortó la oscuridad, cegándome. ¿A dónde va, señora Moretti? Me cubrí los ojos. La voz era familiar, suave, piadosa. El padre José. Estaba de pie junto al disyuntor, sosteniendo una pistola con silenciador. A su lado estaba José Salvo. ¿José Salvo? Jadeé. ¿Tú? Lo siento, cariño. Se encogió de hombros José Salvo, encendiendo un cigarrillo. La llama iluminó su rostro, que parecía aburrido. Los negocios son los negocios. Los Calderón pagan mejor y ofrecen mejores planes de jubilación. Tú los dejaste entrar, dije, apretando el mango del cuchillo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Tú cortaste la luz. Chica lista, dijo el padre José. No llevaba su alzacuello esta noche. Llevaba equipo táctico. Carlos está inmovilizado en el despacho. Mis hombres se están encargando de él. Solo estamos aquí para limpiar los cabos sueltos. Levantó la pistola. Empezando por ti y luego la mocosa. No es una mocosa, grité y lancé el cuchillo. Fue un movimiento desesperado y amateur. El cuchillo giró en el aire. El padre José lo esquivó fácilmente, riendo. ¡Patético! Apuntó a mi pecho. Cerré los ojos, esperando la bala. Clic. La pistola se encasquilló. El padre José frunció el ceño mirando el carro. Pedazo de chatarra. Yo no esperé. No tenía un arma, pero tenía la oscuridad. Me lancé a un lado justo cuando José Salvo levantó su arma y disparó. La bala chispeó contra la pared de hormigón donde yo había estado de pie. Me arrastré detrás de una pila de cajas de vino. Estaba atrapada, 2 hombres armados contra una camarera. «¡Sal, María!», se burló José Salvo. Sus pasos crujían en el suelo. «Facilítalo. Prometo que será rápido». Mi mano rozó algo frío en el estante. Una botella de Dom Perignon Vintage. Cristal pesado. Escuché. José Salvo estaba a mi izquierda. El padre José estaba a mi derecha, cargando la corredera de su arma para quitar el atasco. Necesitaba una distracción. «¡Carlos lo sabe!», grité, mi voz resonando en el sótano de hormigón. «Sabe que eres tú, José Salvo. Encontró las cuentas en el extranjero». «Mientes». La voz de José Salvo vaciló ligeramente. «Paranoia, la debilidad de todo traidor». «Revisa tu teléfono», grité. «¿Por qué crees que te dejó fuera de la reunión esta noche?» José Salvo dudó. Por un segundo, bajó la guardia para revisar su bolsillo. Lancé la botella de champán, no a José Salvo, sino a la lámpara que colgaba sobre el padre José. Crash. La bombilla explotó, lloviendo cristales sobre el cura. Gritó de sorpresa, disparando a ciegas. Una de las balas perdidas golpeó el extintor de incendios en la pared junto a José Salvo. ¡Boom! El extintor se rompió, llenando la habitación con una nube de espuma química blanca. La visibilidad se redujo a cero. Corrí. No corrí para huir. Corrí hacia José Salvo. Tosía, cegado por la espuma. Lo tacleé por las rodillas. Cayó con fuerza. Su arma resbaló por el suelo. Me arrastré para cogerla.
Mis dedos rozaron el metal frío, agarré la pistola, me puse de espaldas, apuntando a la niebla blanca donde oía toser. ¡Suéltala!, grité. La puerta del sótano se abrió de golpe. Rayos de luz táctica cortaron la espuma. ¡Despejado! ¡Despejado! Hombres de negro irrumpieron. Yo giré la pistola hacia la puerta, aterrada. María, suelta el arma. Era José, el consejero, y detrás de él, pasando por encima del cuerpo inconsciente de un guardia, estaba Carlos. Carlos estaba cubierto de sangre, no la suya. Sostenía un rifle de asalto en una mano. Parecía el ángel de la muerte. Vio a María tumbada en el suelo, cubierta de espuma ignífuga, con una pistola apuntando a José. Vio a José Salvo gimiendo en el suelo. Vio al padre José intentando escapar por la salida trasera. Carlos no dudó. Levantó su rifle y disparó un solo tiro. El padre José se desplomó, una bala en la pierna. No estaba muerto, pero no iba a ninguna parte. Carlos entró en la habitación. Pateó a José Salvo en las costillas, dándole la vuelta. José Salvo jadeó, mirando a su jefe con terror. «¡Tú!», escupió Carlos. Luego se giró hacia mí. Soltó su rifle y cayó de rodillas, sacándome de la nube química. «¿Te tocaron?», exigió, escaneándome frenéticamente. «¿Te hicieron daño?». «Estoy bien», tosí, limpiándome la espuma de los ojos. «Ana está en la cocina, debajo del fregadero». «José», ladró Carlos. «Asegura a mi hija y llévate esta basura», señaló a José Salvo y al cura a la habitación insonorizada. «Quiero tener una conversación muy larga con ellos». José asintió sombríamente, arrastrando a José Salvo. Carlos me levantó en sus brazos. Intenté protestar. «Puedo caminar». «Cállate», dijo Carlos, pero su voz temblaba. «Nunca más caminarás sola en un sótano». Me llevó escaleras arriba, saliendo de la oscuridad y al vestíbulo donde las luces parpadeaban de nuevo. Me sentó en el primer escalón de la gran escalera. Se sentó a mi lado, su adrenalina se desplomaba. Se llevó la cabeza a las manos. «Lo pasé por alto», susurró. «José Salvo, mi propio teniente. Lo pasé por alto». Estaba trabajando con Ana Calderón, dije suavemente, poniéndole una mano en la espalda. «¿Y el cura? ¿El cura?». Carlos soltó una risa amarga. «Claro, el único hombre al que le confieso mis pecados». Me miró. Su cara estaba manchada de hollín y sangre, pero sus ojos estaban claros. «Nos salvaste», dijo de nuevo. «Te diste cuenta antes que yo». «Tuve una pista», dije. Ana dibujó un cuadro. Carlos se congeló. «Shina, vio al cura al teléfono en la boda. Me lo dijo». Carlos cerró los ojos. «Ella te habló». «No dibujó, pero se comunicó». «Carlos, está volviendo, está luchando». Carlos miró la puerta de la cocina de donde salía José, sujetando a una Ana aterrorizada pero a salvo. Ana vio a su padre y a mí. Se zafó de los brazos de José y corrió hacia ellos. No corrió hacia Carlos. Corrió hacia mí primero, escondiendo su cara en mi camisa cubierta de espuma. Luego extendió un brazo y atrajo a Carlos. Los tres se sentaron en las escaleras, un revoltijo de trauma y alivio. «Esto termina esta noche», dijo Carlos, su voz dura como un diamante. Miró por encima de la cabeza de Ana hacia mí. «José Salvo hablará, me dirá dónde se esconde Ana Calderón». «¿Y entonces? ¿Y entonces?», pregunté. «Y entonces voy a quemar su mundo hasta los cimientos», dijo Carlos. «Pero no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien que vigile el trono mientras estoy fuera. Necesito a alguien en quien pueda confiar, la única persona en la que confío». Miró a María. «¿Quieres que dirija la familia?».
Pregunté incrédula. No, dijo Carlos. Quiero que seas la distracción. ¿Qué tipo de distracción? Carlos se puso de pie, tirando de mí con él. Una sonrisa oscura y peligrosa se extendió por su rostro. Esta noche es el baile benéfico del alcalde. Ana Calderón estará allí. Cree que estamos muertos o destrozados. Espera duelo. Me apartó un mechón de pelo de la cara. En cambio, vamos a entrar por la puerta principal. Vamos a parecer más felices, más ricos y más enamorados que cualquier pareja en la historia. Vamos a hacer que ella observe. Y mientras ella te observa a ti, tú pones el cuchillo. Terminé. Carlos asintió. ¿Estás lista para hacer tu papel, señora Moretti? Enderecé la espalda. Miré la sangre en la camisa de mi marido. Miré el miedo en los ojos de Ana, que se desvanecía lentamente en seguridad. Consígueme un vestido, dije, que sea rojo. La invitación a la gala benéfica del alcalde reposaba en la chimenea, un billete al escenario más público de Sevilla. Yo estaba frente al espejo. La camarera había desaparecido. En mi lugar había un arma. Mi vestido era rojo arterial, una seda carmesí violenta que caía peligrosamente baja y me ajustaba como una segunda piel. Alrededor de mi cuello colgaba el diamante Moretti. ¿Te ves? Carlos hizo una pausa en la puerta. Sus ojos se suavizaban. ¿Como un objetivo? Pregunté. Carlos se puso detrás de mí, sus manos agarrando mis hombros desnudos. No, te ves como una reina, y las reinas no se esconden. Se inclinó, su voz un grave gruñido. José Salvo cantó. Tenemos los registros bancarios. Ana Calderón no solo intentó matarnos. Robó millones al Consejo. Esta noche la acabamos. El Museo de Bellas Artes bullía cuando llegó el coche blindado de los Moretti. Un silencio se hizo. Carlos salió, luciendo letal con un esmoquín azul medianoche. Extendió una mano, y yo emergí. Una salpicadura de rojo sangre contra la ciudad gris. Caminamos por la alfombra roja, no como víctimas, sino como conquistadores. Dentro, Ana Calderón mantenía la corte cerca de una escultura de hielo, riendo en un vestido dorado. Cuando nos vio, su risa murió. «Carlos, María», balbuceó, recuperándose con una falsa sonrisa. Oímos rumores de una fuga de gas en su hacienda. «Solo ratas», dije. Mi voz resonaba. «Pero las exterminamos». «Tengo un regalo para ti, Ana», dijo Carlos fríamente. Hizo una señal a la cabina técnica. Las enormes pantallas LED detrás del escenario parpadearon. El arte abstracto desapareció, reemplazado por imágenes granuladas de seguridad. Un ensangrentado José Salvo estaba sentado en una silla. «¿Quién te pagó?», preguntó la voz de Carlos en el vídeo. «Ana Calderón», jadeó José Salvo en pantalla. «Usó el fondo de pensiones del Consejo. Dijo que Carlos tenía que morir». La sala jadeó. Ana palideció, retrocediendo. «Es un montaje, una mentira». «¿Lo es?». Don Antonio, el jefe del consejo, se levantó del balcón VIP. «Revisamos las cuentas, Ana. 7 millones desaparecidos». Ana miró a su alrededor. Sus aliados retrocedieron. Estaba aislada. Una ladrona, una paria. El pánico la hizo perder la cordura. Metió la mano en su bolso y sacó una pistola plateada. La multitud gritó, lanzándose a cubierto. No apuntó a Carlos, me apuntó a mí. «Tú», chilló Ana con la pistola temblándole. «¡Maldita camarera! ¡Lo arruinaste todo!». Carlos se movió para protegerme, pero yo di un paso adelante, pasándole por delante. Miré fijamente el cañón del arma. «Dispárame», desafié. Mi voz resonaba. «Hazlo.
Muéstrale al alcalde, a las cámaras y al consejo exactamente lo que eres. Ana dudó, congelada por mi audacia. Esperaba miedo. Obtuvo desafío. Ese segundo de vacilación le costó todo. El jefe de policía tacleó a Ana por un lado. La pistola resbaló por el suelo mientras los oficiales la inmovilizaban. Carlos se acercó, recogió la pistola con un pañuelo y miró a la mujer que gritaba. «No eres nadie», susurró. «Llevadla». Mientras arrastraban a Ana, don Antonio comenzó a aplaudir. Lentamente, toda la sala se unió. Carlos se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo de intensidad. «Te interpusiste de nuevo delante de una pistola», dijo. «Sabía que no dispararía». Respiré. La adrenalina se me desplomaba. Los abusones siempre se desmoronan. «Vamos a casa, señora Moretti». El camino de vuelta a la hacienda fue silencioso pero eléctrico. Cuando llegamos al dormitorio, Carlos no encendió las luces. Me bajó la cremallera del vestido rojo, dejando lo que se amontonara en el suelo. «El contrato es nulo», dijo Carlos acercándome. Mi corazón se detuvo. «¿Qué?» Lo rompí. Susurró contra mi cuello. «Sin fecha de caducidad, sin 5 millones de euros. No eres una empleada, María. Eres mía, y yo soy tuyo». Le rodeé con los brazos, atrayéndolo hacia la cama. «Es un comienzo, pero aún me debes esos 5 millones». Carlos se rió, un sonido de pura libertad, antes de silenciarme con un beso que prometía para siempre. Un año después, la cocina era una zona de desastre, llena de harina y cáscaras de huevo. Taylor Swift sonaba a todo volumen por los altavoces. «Mamá, papá está robando las pepitas de chocolate», gritó Ana, ahora de 6 años y más ruidosa que nunca. Yo me giré de la estufa, blandiendo una espátula. Carlos, el don más temido de Sevilla, parecía avergonzado con la mano dentro del tarro. «Estaba inspeccionando la calidad», mintió Carlos, sonriendo. Mi hermano Carlos, Tobías, entró, luciendo sano y fuerte, agarrando una manzana. «¿Está el coche listo para el viaje al zoológico?» Carlos gruñó. «Creí que habíamos acordado ir al acuario». «Ana eligió el zoológico», dije, besándole la mejilla, «y la jefa ha hablado». Carlos miró a su hija, que se reía y alimentaba a nuestro cachorro de rescate. Recordó el oscuro restaurante, el agua derramada y la elección imposible que le había dado a una niña silenciosa y rota. «Elige a tu nueva mamá». No había elegido a una socialité, eligió a la camarera, y al hacerlo nos salvó a todos. «Te quiero», susurró Carlos. «Lo sé», sonreí, esa misma sonrisa que había puesto de rodillas a un rey. «Ahora cómete los panqueques. Tenemos una vida que vivir». Y así fue, supongo. Aquí estoy, María Benítez, o Moretti, no estoy segura de cuál soy a veces. Casada con Carlos, viviendo una vida que nunca, en mis sueños más salvajes, habría imaginado. ¿Ha sido fácil? Para nada. ¿Ha sido perfecto? ¿Qué va? Todavía me despierto con miedo algunas noches, y hay secretos en esta casa que nunca conoceré por completo. Pero también hay risas, el sonido de Ana llamándome mamá, la mirada de Carlos, a veces menos fría. ¿Tomé la decisión correcta aquel día, en ese restaurante caótico? No lo sé, de verdad. Quizás sí, o quizás no había otra opción. La vida es complicada, ¿verdad? Nada es blanco y negro. Pero esta vida desordenada y peligrosa es la mía. Y eso ya es algo. ¿Vosotros qué habríais hecho?